¿Listo? Ok. ¿Me avisas? Muy buenos días, hermanos. Es una bendición para mí poder estar aquí. Gracias, Junior. La costumbre. Y le doy gracias a Dios por este tiempo. Es un privilegio siempre, yo lo digo, poder tener la oportunidad de compartir lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y cuando Junior me dijo que si podía compartir hoy, obviamente yo le dije que sí, pero siempre es un gran reto poder ser sensible a la voz del Señor y poder escuchar qué es lo que Dios quiere que nosotros podamos compartir y que aprendamos juntos en un día como hoy. Una noche de estas, hace un par de semanas creo más o menos, estábamos nosotros 4 en la noche especial que tenemos ahora los miércoles y estábamos estudiando el libro de Génesis, coincidentemente con lo que estamos leyendo también en la Biblia, en la iglesia, con lo que nos pasan todas las mañanas. Y me llamó mucho la atención, obviamente, la vida de José, ¿verdad? Estábamos estudiando como un panorama general del libro de Génesis y vimos cómo personajes como Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, tuvieron vidas realmente asombrosas, de mucho testimonio, ¿verdad? Pero siempre cometieron algún error, y algún error no digamos livianito, muy parecidos a nosotros, ¿verdad? Errorcitos así de esos que marcan la vida. Pero en la vida de José, y en la descripción que se hace en la palabra del Señor acerca de José, vale también acotar que es el personaje que más capítulos de Génesis tiene en su historia, ¿verdad? Vemos en él una vida de integridad y de perdón. Y eso me motivó a compartir este tema de hoy. La vida de José como un reto en nuestras vidas de integridad y de perdón. Y de eso quiero que hablemos hoy. Quiero que oremos al Señor para que sea el Señor el que ponga palabras en mi boca y que nosotros podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo en esta mañana. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias te damos por este hermoso día, Señor. Gracias porque podemos estar juntos hoy en la mañana acá. Gracias por la vida de las personas que estamos acá, oh Dios, y los que están escuchando también en sus hogares. Padre Santo, gracias porque tú eres y has sido nuestro proveedor siempre, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu sacrificio en nuestra vida, oh Dios. Gracias por tu misericordia, Padre, que nos alcanza. Gracias, Señor, porque podemos venir ante tu presencia y rendirnos ante ti. Te pido por este tiempo, Padre, para que seas tú, oh Dios, el que hables por medio de mí, oh Dios, y que pongas oídos sensibles en nosotros para poder entender lo que tú tienes que enseñarnos. Gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por este tiempo de compartir. Gracias por cada uno de los padres de nuestra iglesia, Señor. Bendícelos, Señor. Bendícenos, Padre, que podamos ser de ejemplo en las vidas de nuestros hijos, Señor. Y también te pido para que nuestra vida sea de ejemplo en nuestro hogar, sobre todo amando a nuestras esposas, Padre. Bendícenos, hónranos, Señor, y gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. Y sí, como les digo, vamos a hablar acerca de la integridad. Cuando nosotros buscamos la definición de integridad, vemos que hace referencia, escuchen bien esto, a una persona recta e intachable, que siempre hace lo correcto. Y me encanta lo que sigue después, que hace todo aquello que considera bueno sin afectar los intereses de otras personas. Eso es una persona íntegra, una persona que busca hacer lo bueno, recto, intachable, y que hace todo aquello que considera bueno, y oigan qué interesante, qué importante, sobre todo hoy en día, sin afectar los intereses de otras personas. La integridad es una decisión, vamos a verlo hoy. La integridad es una decisión, y una decisión de vida. En la vida de José, nosotros podemos ver que él decidió ser íntegro. Tomó la decisión de ser íntegro a pesar de las circunstancias, como vamos a estudiar hoy. Y él sirve de un ejemplo o de ejemplo para nuestras vidas. Vamos a estudiar la vida de José hoy en 3 escenarios. Uno más o menos desde niño a sus 17 años aproximadamente.
¿ok? Luego más o menos de sus 17 a los 30 años. Y por último, un cierre rápido de los 30 a su vida ya de anciano, adulto, hasta su muerte. Y vamos a estudiarlo viendo la integridad de José, ¿verdad? En su vida como tal en estos 3 momentos. Primero, vamos a estudiar la vida de integridad de José en su familia. Él tuvo que romper patrones y tradiciones incorrectas que existían en su familia. Y vamos a verlas rápidamente, espero. Y vamos a aprovechar este momento también para nosotros como padres reflexionar en este día, en este primer momento de la vida de José. Nosotros como padres reflexionar en nuestra vida lo que estamos haciendo con nuestras familias. Porque Dios nos pide a nosotros como padres que seamos íntegros también en nuestra familia, intachables, de ejemplo y testimonio, en nuestra casa. Y Dios quiere eso de nosotros también. Vamos a ver ejemplos de personajes bíblicos en la familia de José, donde cometieron sus errores, con consecuencias al futuro. La familia de José es una familia en la que si probablemente a nosotros nos hubieran pedido, escoja una familia en la que usted quisiera vivir, probablemente no hubiéramos escogido la familia de José. Cuando nosotros vemos la historia de la familia de José y nos vamos para atrás, vemos patrones de hijos preferidos, de conflictos, de engaños que llevaron una y otra vez dolor en cada uno de sus lugares. Su bisabuelo, ¿alguien recuerda quién era el bisabuelo no está Siani, ¿verdad? Que es la que le gusta la historia también, ¿verdad? Pero ¿alguien recuerda quién era el bisabuelo de José? ¿Quién? Abraham. Muy bien, se ganaron un chocolate. ¿Dónde están los chocolates? Se acabaron, no me digan. Se acabaron los chocolates. Abraham. Y no sé quién me lo dijo, porque con mascarilla nada más oí. Dieguito, ¿qué maneras? Eso lo aprendimos en la clase de jóvenes. Muy bien. No lo aprendimos ahí, pero no importa. Es que le estudia mucho. ¿Hay chocolates? Yo tengo uno en esa bolsa. Ahora se lo doy, Diego. Muy bien. Abraham, el bisabuelo de José era Abraham. Y si nosotros recordamos la historia de Abraham, es una historia que se las trae, ¿verdad? Hay momentos en que nosotros metemos tradiciones de la sociedad en nuestras propias familias. A veces nosotros excusamos a los personajes bíblicos de que tuvieron 1, 2, 3 esposas, de que tuvieron hijas con sus concubinas, como que era algo de la cultura, y lo oímos frecuentemente. Pero yo estoy convencido que no es así. El plan de Dios para nuestras vidas como pareja es que seamos uno solo. En Génesis capítulo 2 Dios dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este tema de la poligamia para mí es tema que se tomó de las costumbres sociales y se trajo a un contexto espiritual, digamos, o de vidas que seguían al Señor sin seguir lo que el Señor había establecido. Porque cada vez que esto pasaba, había sufrimiento, había consecuencias en las familias. En la familia de Abraham, recordamos, su esposa Sara no podía tener hijos, y entonces le dijo: toma a mi sierva. Y con su sierva tuvo un hijo que se llama Ismael. Y todos sabemos la historia de Ismael y las consecuencias de Ismael en la vida de los judíos hasta hoy en día. Pero no termina la historia ahí, ¿verdad? Luego de que Sara muere, ya obviamente Isaac estaba vivo, que es el otro hijo de Abraham. Abraham toma para sí otra esposa, pero también tiene hijos con sus concubinas. Y dice la palabra del Señor en Génesis, no sé si lo recuerdan en estos días que hemos estado leyendo, que llega un momento en que Abraham le da el don a cada uno de sus hijos y chao a todos los demás. Ya Ismael le había dicho adiós. Y toda su herencia se la da a Ismael, hijo preferido.
¿El hijo de la promesa? Sí, pero hijo preferido. Probablemente como padre no debió haber hecho eso. Probablemente debió haber repartido esa herencia. Abraham en ese momento no confió en la promesa que Dios le había hecho, ¿verdad? Y suave aceptó la propuesta de tener relaciones sexuales con la criada y tener a un hijo que no era de su matrimonio. Luego viene Isaac, el hijo de Abraham, abuelo de José. No vamos a leer todos los capítulos porque ustedes los han leído en estos días. En Génesis capítulo 25 vemos que Isaac tuvo gemelos. ¿Cómo se llamaban? Muy bien, Esaú y Jacob. Muy bien, recuerden, Esaú y Jacob. Y todos recuerdan esa historia. Esa historia es bien interesante. Pero cuando nosotros la analizamos desde la perspectiva de ese padre, duele. De esa familia, duele. ¿Verdad? Su padre Isaac tenía un hijo preferido, ¿verdad? Que era Esaú. Y la mamá Rebeca tenía su hijo preferido, a Jacob, ¿verdad? Jacob era tranquilo, estaba en la casa, el otro era guerrero, ¿verdad? Y era muy fácil para su mamá ver cómo, más bien muy difícil para su mamá probablemente ver cómo su papá no lo trataba igual de bien que el otro. Entonces, obviamente mami, ¿verdad? Llega a defender al otro hijo, pero no fue solamente eso. Recuerden cómo Jacob trabaja con el tema de la primogenitura, pero necesitaba la bendición de su padre y es su mamá la que lo ayuda a hacer una matráfula en contra, esa palabra me la enseñó Junior, matráfula, recuerdan, él le gusta, ¿verdad? Y casi siempre la dice en voz alta, ¿cuántos minutos antes de terminar la predicación? Porque eso nos avisa a nosotros cuando pega 3 alaridos que ya casi tenemos que correr, ¿verdad? La matráfula, y entonces tenemos que correr los maestros allá arriba, ¿verdad? Siempre decimos eso en la clase de jóvenes. No, es que yo nunca se lo digo, no es que después me exhorta. Ok, la cosa es que esta mamá enseña, pero sus hijos sí saben y no le han contado, porque ellos sí saben, los dos. Esta mamá hace esa artimaña, ¿verdad? Para darle un privilegio a uno de sus hijos. Vean, ese es el contexto de la vida y por eso le estamos hablando de la familia de José. Eso pasa en el capítulo 27 de Génesis. Luego de esto, ves que es por todo lado en la familia de José, no había nadie que se la librara, ¿verdad? El papá, ¿verdad? Isaac le dice a José, vaya donde su tío, a la tierra de su tío y busque esposa. ¿Recuerdan? Su tío Labán. Se va donde su tío Labán. Y ustedes, es que yo he oído predicaciones que dice que el Señor, ¿verdad? La consecuencia del pecado, otro engaño. No, ¿verdad? Su tío Labán se la aplicó, ¿verdad? Él dice, voy a trabajar 7 años por tu hija menor. Y en la noche de bodas, después de 7 años de trabajo, su suegro, su tío, ¿verdad? Le da a su hija mayor. ¿Quién sabe en qué estado estaba Jacob? Que ni cuenta se dio. Pero en la mañana cuando él se da cuenta, dice, ¿qué pasó aquí? Va y le reclama a su tío y él le dice, esta es la costumbre. Es la costumbre. La mayor primero. ¿Por qué no me lo dijo hace 7 años, papá, que estoy trabajando para usted? Eso es un engaño. ¿Ok? Pero este engaño tiene unas consecuencias increíbles. Jacob tiene que trabajar 7 años más por la mujer que amaba. 7 años más una semana, dice la Biblia, una semana de 7 años. ¿Ok? Y trabaja 7 años más por esa mujer que amaba. 7 años después de eso, vemos que la vida de esta familia era un desastre. Quiero que leamos un toquecito ahí, por favor. Génesis capítulo 30. Yo lo voy a leer de acá. Voy a ponerme la doble tracción. Dice, cuando Raquel se dio cuenta, Raquel, la hermana menor, Lea, la hermana mayor. Cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana.
Vea todo lo que conlleva estos engaños, envidia de su hermana. Y le dijo a Jacob: dame hijos, si no me los das me muero. Pero Jacob se enojó muchísimo con ella y le dijo: ¿acaso crees que yo soy Dios? Oye lo que le dice, qué hombre, ¿verdad? Es él quien te ha hecho estéril. Aquí tienes a mi criada Bilhá, propuso Raquel, acuéstate con ella, así ella dará luz sobre mis rodillas y por medio de ella también yo podré tomar o formar una familia. Ya Jacob tenía hijos de Lea. Entonces Raquel le dio a Jacob por mujer su criada Bilhá, y Jacob se acostó con ella. Bilhá quedó embarazada y le dio un hijo a Jacob, y Raquel exclamó: Dios me ha hecho justicia. Vean cómo se malinterpreta en este texto la voluntad del Señor, y tengamos cuidado cuando a veces nosotros forzamos la voluntad del Señor en nuestra vida y tenemos la bendición y alabamos a Dios por algo que probablemente es una maldición para nosotros, o algo que no nos va a traer la bendición que en el tiempo de Dios sería. Sigue diciendo: Dios me ha hecho justicia, escuchó mi plegaria y me ha dado un hijo. Por eso Raquel le puso por nombre Dan. Después Bilhá, la criada de Raquel, quedó embarazada otra vez y dio a luz un segundo hijo de Jacob. Y Raquel dijo: he tenido una lucha muy grande con mi hermana. Ojo, envidia, lucha con mi hermana, pero he vencido. ¿Quién venció? Yo, ¿verdad? Por eso Raquel lo llamó Neftalí. Es más, los nombres de sus hermanos eran un testimonio del embrollo que había en esa familia. Lea, al ver que ya no podía tener hijos, tomó a su criada Zilpá, la hermana, y hizo el mismo. ¿Y qué hacía mientras tanto Jacob? Sí. Ven, tengamos hijos. Sojuzguemos la tierra. Esforzado y valiente. Y todavía Josué no había llegado, imagínense. Ok, por favor, dame algunas mandrágoras de las que te trajo tu hijo. Bueno, ven esto que chiva. Bueno, qué feo. Dice: durante los días de la cosecha de trigo, Rubén salió al campo. Allí encontró unas frutas llamadas mandrágoras y se las llevó a su mamá, Lea. Entonces Raquel le dijo a su hermana: por favor, dame algunas mandrágoras de las que te trajo tu hijo. Pero Lea le contestó: ¿te parece poco el haberme quitado a mi marido, que ahora quieres también quitarme las mandrágoras de mi hijo? Bueno, contestó Raquel, te propongo que a cambio de las mandrágoras de tu hijo, Jacob duerma contigo esta noche. Vean qué ambiente familiar. Ese es el ambiente donde Jacob propició en su familia. Vean qué ambiente más duro, donde José tuvo que tomar la decisión de ser una persona íntegra. Vean qué ambiente más feo. Dice: y Jacob durmió con ella esa noche. Dios escuchó a Lea y ella quedó embarazada y le dio a Jacob un quinto hijo. Entonces dijo Lea: Dios me ha recompensado porque yo le entregué mi criada a mi esposo. Por eso lo llamó Isaacar. Lea quedó embarazada de nuevo y le dio a Jacob un sexto hijo. Dios me ha favorecido con un buen regalo, dijo Lea. Esta vez mi esposo se quedará conmigo porque le he dado 6 hijos. Por eso lo llamó Zabulón. Luego Lea dio a luz una hija, la cual llamó Dina. Pero Dios también se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. Fue así como ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Entonces exclamó: Dios ha borrado mi desgracia. Por eso lo llamó José. Y nace José en ese contexto de esa familia. Vean qué contexto y qué vida en esta familia más o sea, qué infierno se vive ahí, ¿verdad? Era una competencia de las dos esposas por probablemente ver cuál de los hijos que le quedaba mejor a su papá, ¿verdad? ¿Cuál de sus hijos era el preferido de su papá? Pero viene aquí el tema. José, en su carácter, es una persona noble. Y para su papá, oigan papás, hoy que celebramos nuestro día, es mucho más fácil ejercer la disciplina en un hijo noble que en uno con un carácter más fuerte. Porque el hijo noble, usted le dice algo y le dice: sí papi, claro, por supuesto, va y lo hace. Probablemente se está tragando muchas cosas. ¿Dónde he visto uno así? Ok, probablemente se ha tragado unas cosas, ¿verdad? Pregúntale a mami. Entonces,
es más fácil criar hijos de ese tipo. Y se vuelven en hijos que para un padre como Jacob era más fácil criarlo, porque no tenía que luchar mucho con él. Y Jacob era un suavecito como papá. Yo me imagino a Jacob, un hombre muy pasivo en su hogar, un hombre que en la calle probablemente era muy exitoso, ¿verdad? Porque tenía mucha opulencia, digamos, tenía mucha posición económica, ¿verdad? Porque tenía sus rebaños y tenía una familia grande, ¿verdad? Le había hecho una matráfula a su suegro, ¿verdad? ¿Recuerdan la última que le hizo, verdad? Aplicó todos los conocimientos de genética que tenía para llevarse y venirse forrado, no de dinero, pero de rebaños de donde su suegro. Oiga, en una vida de engaño era donde vivían ellos. Y él estaba bien posicionado económicamente. Imagínense a sus hijos, los hijos eran chiquitos de papi que tenían que trabajar, ciertamente, tenían que trabajar, pero cuando estos estaban juntos probablemente se daban y se daban duro. Pero cuando tenían que ponerse de acuerdo para hacer el mal, cosas serias eran. Y su papá no quería que José estuviera con esos hijos porque los conocía bien. Pero para José era muy fácil tener a un hijo preferido porque era el primer hijo de su esposa, por la que tuvo que trabajar 14 años. 7 primero para que le metieran gato por liebre y 7 después para tenerla. Pero era la mujer que él amaba desde el principio cuando la vio. Y lo peor de todo de él fue que estos otros hijos veían a su papá como prefería a su hermano. Esto nunca está bien en la familia de nadie. Que exista un hijo al que el papá o la mamá le ponga el ojo y este es muy chiquito lindo, nada que ver. Es lo peor que puede pasar. Hay una frase en uno de los capítulos que decía hasta que Jacob menospreciaba a su esposa Lea. Imagínense. Y sus hijos veían eso. Cómo su papá trataba mal a una de sus esposas. Les decía que estos muchachos, cuando se ponían de acuerdo para hacer algo malo, era cosa seria. Esta hermana Dina fue violada en algún momento, ¿verdad? Cuando ellos iban llegando a Canaán, etcétera, fue violada. Y cuando estos hermanos se dieron cuenta, hicieron algo bien, o sea, el plan que hicieron fue, maquiavélico, de verdad, para vengarse de ellos. Y fue duro, ¿verdad? Pero vean, ese es el ambiente de José. Y en este ambiente familiar es en el que él creció. La integridad es una decisión. Y José decidió ser un hombre íntegro en una familia llena de dificultades. José decidió ser un hombre íntegro en una familia llena de dificultades. Y les estoy hablando que en este momento José es un muchachito. Estoy hablándoles de la vida de José cuando ni siquiera existía y cuando él es un muchachito adolescente. No tenía todavía en este momento 17 años. Cuando él tiene 17 años, su papá, más o menos en esa época, le compra hasta una túnica de colores digna de reyes. Y sus hermanos no trabajaban con una túnica de esas. Ellos trabajaban probablemente con una túnica sin mangas, porque imagínense lo que es arriar ganado con una túnica de rey. Debe ser lo más loco. O sea, no podían. Y aunque eran hijos de un terrateniente, trabajaban. Vean esto. Nosotros padres, hoy en nuestro día, voy a leerlo porque esto me salió del corazón. El Señor demanda de nosotros integridad en nuestras familias. Debemos romper con esas tradiciones de envidias, engaños, mentiras, hijos preferidos, infidelidades, actitudes pasivas. Dejar todo lo de nosotros en la calle cuando llegamos a nuestra casa no valemos nada. Porque creemos que el éxito de nuestra vida lo alcanzamos afuera de las paredes de nuestra casa. Eso es un engaño de Satanás. Si hay alguien por los que a nosotros los padres nos va a pedir cuenta, Dios primero es por nuestras familias. Primero, por mi relación con mi esposa. Y eso es definitivo.
la relación con mi esposa, el amor que yo le tenga hacia ella, el respeto que tenga hacia ella. Y después, iba a decir de mis hijos, pero ¿por qué se está riendo, Junior? Denle vuelta a la cámara para que vean al pastor. Qué vida conmigo, ¿eh? Y después me va a pedir cuentas de cómo yo ejerzo mi paternidad responsable con mis hijos. Y no es simplemente que yo los tenga que mantener, eso no es cierto. No, el amor que yo les dé cada día, el cariño que yo les dé, la disciplina que podamos establecer, la formación que demos en la vida de ellos. Eso es lo que Dios pide de nosotros. De eso es lo que está hablando aquí cuando hablamos de que Dios quiere que nosotros como esposos, que nosotros como padres seamos hombres íntegros. Recuerden la definición. Hace referencia a una persona recta, intachable, que siempre hace lo correcto, que hace todo aquello que considera bueno sin afectar los intereses de otros. Y alguien dijo por aquí, bueno, yo no soy papá, entonces me la quito. No, eso es para todos nosotros. Si usted todavía no es papá, Dios pide lo mismo de usted. ¿Dónde? Donde usted esté, como hijo, como esposa, como tío, como futuro padre, como suegro. ¿No ha llegado Junior todavía? Ahora sí tome, papá. Ahí, sí, ya estaba riendo de mí, ¿verdad? Todavía no ha llegado el momento. ¿Qué le estás diciendo? No vamos a entrar en eso hoy. Vean, así es como nosotros debemos comportarnos. Así como José tomó esa decisión de integridad, así es la decisión que Dios quiere que tomemos nosotros hoy. Vean qué importante es eso. Vean qué importante es eso. Dios quiere que nosotros seamos íntegros. Y era un muchachito de 17 años. Un muchachito de 17 años que su papá le dice un día, ¿podés ir a ver qué están haciendo tus hermanos? Su papá manda a los hermanos a que lleven al ganado a pastar a la zona donde donde su hermana había sido violada y donde ellos no tenían muy buena fama, que digamos. Probablemente les tenían miedo, pero la venganza era un tema interesante en esta época. Ellos llegan, después se van para otro lugar y ahí es donde el papá manda a José, y él es un hijo obediente. Va, hace lo que tiene que hacer. Cuando dice que sus hermanos ni siquiera le dirían la palabra a José. O sea, era como algo pintado de colores sobre la túnica, era peor todavía, ¿verdad? Pero cuando lo vieron venir a lo lejos, se dieron cuenta que era él, fijo, ¿verdad? Fijo, era un arco iris que venía llegando, ¿verdad? Y todo el mundo puso los ojos ahí. La venganza, la envidia, que había pasado de generación en generación, los engaños, las matráfulas, ¿verdad? De todo lado de su sangre tenían eso, de un abuelo y del otro hasta el bisabuelo. Y ellos pudieron decir, es que así me criaron. No. La integridad es una decisión. Recuerden, no se les olvide, esa no es una excusa. Pero cuando vieron a aquel muchacho venir, dijeron, algo vamos a hacer hoy. Y no muy bueno. Y empezaron a decir, matémoslo. O sea, la intención inicial era matar a ese muchacho. Su hermano, el hijo amado de su padre. Y vea que en el versículo que leímos hoy, en el capítulo que leímos hoy todavía, una y otra vez se menciona eso. Y su papá lo recordaba con dolor en su corazón. ¿Lo acaba de leer Bodes? Bueno, lo leyó ayer, pero lo vimos hoy, ¿verdad? ¡Qué bueno! Pero a partir de este momento, de los 17 años, la vida de José da un giro increíble. Pasa de ser el chiquito de papi, ¿verdad?, donde en la casa lo llevaban a pastar ahí a los laditos, donde él le ayudaba a su papá probablemente en llevar las cuentas, ¿ok? En que era un cuchito lindo de papá. A un momento de dificultad. Hoy, en ese capítulo 42, uno de sus hermanos dice, no lo oímos cuando gritaba y nos suplicaba. ¿Lo oyeron? ¿Pusieron atención a esa parte? No fue muy fácil para José, cuando lo metieron en esa fosa, a ver qué pasaba cuando lo iban para hacer su plan de cómo lo iban a matar. Él estaba ahí porque lo iban a matar.
fue que llegaron unos mercaderes ismaelitas, ¿verdad? Familia de ellos, lejana pero familia, y se lo iban a, pasaron y lo iban a vender. Y lo vendieron. Y la plata se la dejaron de fijo, ¿verdad? Y empieza la vida de dificultad. Esta vida de dificultad de José se extiende más o menos de sus 17 años a sus 30 años. Y pasaron cosas duras en la vida de José. Y a veces nosotros nos pasa de 17 a 30, ¿cuántos años hay? Muy bien, qué manera estamos volando, ¿oh? Otro chocolate. Ok, no hay, pero no importa. 13 años de sufrimiento. 13 años donde sus hermanos lo venden. Se lo llevan para Egipto y lo venden como esclavo, un muchachito de 17 años. Pero la integridad de José prevalecía en el momento de dificultad. Segunda enseñanza de hoy. Nuestra integridad, cuando tomamos una decisión de ser íntegros, la integridad nuestra debe prevalecer en los tiempos de dificultad de nuestra vida. Dios tiene un propósito, definitivamente. Y se me olvidaba decirles algo a los papás. Es que fue el versículo de hoy. Yo no sé quién tiene la aplicación de la Biblia. Ustedes leyeron el versículo de hoy. Fue la confirmación para mí, le decía a Pau, de que ese era el tema de que teníamos que ver hoy. Dice, los justos caminan con integridad. Perdón el paréntesis, me acabo de acordar, porque no lo tenía anotado aquí. Proverbios 2:27. Los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Los justos caminan con integridad, nueva traducción viviente. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Vean la bendición para nuestras familias también, hermanos, paréntesis de lo que se venía diciendo anteriormente. Nuestros hijos son una bendición, y si usted apuesta por la integridad, benditos son los pasos de ellos también. Tomemos esa palabra para nosotros hoy. Tomemos esa palabra para nosotros hoy. El éxito usted no lo alcanza afuera de las paredes de su casa. Usted es exitoso dentro de su hogar. Ese es su lugar de éxito. Todo lo que ocurre afuera son bendiciones del Señor y vamos a verlo ahora. Pero el éxito usted lo alcanza en su hogar. Y eso es lo que Dios pide de usted. Seguimos en la vida de José, en su tiempo de dificultad. Primero, es vendido por sus hermanos. Segundo, José llega a una casa y vean que un muchachito, entiéndase, es un muchachito joven, donde es comprado por un capitán de la guardia del faraón, Potifar, ¿recuerdan? Bien, y entonces él llega a su casa. La integridad de José siendo esclavo era tal que Potifar, él halló gracia en Potifar y era el administrador de la casa. Dice que Potifar ya no tenía que preocuparse de nada. Todas las cosas de la casa estaban a cargo de José, hombre íntegro. Y era de testimonio para otras personas, tanto que le daban más responsabilidad. Claro, el muchacho era guapo, era atractivo, ¿verdad? No tenía que ponerse corbata y peinarse probablemente mucho. No. Él era así, tipo sospechoso, no, tipo de verdad. Y ese muchacho atrajo la mirada de la esposa de Potifar. Y ella, es una tentación para José. Si lo vemos desde la perspectiva de una tentación, las tentaciones son cosas que a nosotros nos causan placer y por las cuales hay que luchar. Y si lo vemos de esa perspectiva, probablemente José decía, esta señora es probablemente muy bonita, pero es la esposa de mi jefe y yo sé que con ella yo no puedo tener nada, y entonces él huía. Tanto que ella lo insistía y un día planificó la señora que en la casa solo iba a estar ella, y José, cuando entró a hacer sus labores, él no entró a buscar a la señora, entró a hacer sus labores, la señora tenía todo planificado, no había nadie en la casa, ¿verdad? Agarró a José, lo obligó y él sale corriendo, dejándole sus ropas ahí. Eso provoca que esta señora lo acuse injustamente. Y Potifar lo envía a la cárcel de su casa. Era la cárcel, probablemente no de todos,
Era la cárcel donde estaban las personas, digamos, de la corte que habían metido la pata, o en las que el faraón les había puesto el ojo porque ese día simplemente amaneció de luna, ¿verdad? Y así pasaba. Y entonces los mandaban a la cárcel. ¿Qué pasa en la cárcel? Recuerden, escuelita dominical, ¿verdad? El encargado de la cárcel, que era su labor, ve en José una persona íntegra. Siendo prisionero, ya no es esclavo, ahora es prisionero, va de mal en peor este muchacho. En las nuevas teologías dirían, este muchacho probablemente está en pecado, ¿verdad? Porque todo le sale mal. No es así. Él era un hombre íntegro, que Dios estaba haciendo propósitos en su vida. Y él decidió mantenerse íntegro. Vean qué hermoso. En la cárcel, este señor, el jefe de la cárcel, le dice, hágase cargo usted de esto. Yo voy a irme a rascar la panza. Y el Señor no tenía nada que ver con la cárcel. José era el encargado de todo. En ese lugar, conoce a sus compañeros de cárcel, un copero y un panadero. Tienen un sueño un día, ¿verdad? Y estaban atribulados con el sueño, no sabían de qué trataba. Y José les dijo, Dios puede revelarles este sueño. Vamos a orar a ver qué es lo que Dios dice. Dios puede hacerlo. Y José les interpreta el sueño a cada uno. El copero, check. El panadero, mejor no le hubiera dicho nada, ¿verdad? Y la culpa, ¿verdad? Es que el faraón era el faraón. Y le dijo, nada más, copero, no te olvides de mí, por favor. No te olvides de mí, es lo único que te pido. El copero vuelve a tomar su lugar y se olvidó de José. Tercera dificultad. ¿Saben cuánto tiempo fue la amnesia del copero? ¿Alguien recuerda? Lindo, Junior, lindo, así es. 2 años. Y ahora sí me convenció porque no estaba así ni que le soplaba. Bien, bien. 2 años. 2 años. 2 años se le olvidó. 2 años. ¿Usted se puede imaginar esto? ¿Qué podía estar pensando José o mantenía su integridad? A mí, cuando estaba trabajando en esta enseñanza, Dios me impactó con un versículo. Primera de Pedro 2:20. Primera de Pedro 2:20. Voy a invitarlo que lo busque ahí en su celular, Biblia, en donde pueda leer la palabra del Señor. Primera de Pedro 2:20. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, escuchen esto, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Esto es un ejemplo de lo que le estaba pasando a José. José no había hecho nada malo. ¿Qué le hizo a sus hermanos? Les interpretó un sueño un poco hueso, pero no era para tanto. Eso se perdonaba. Fue todo el contexto familiar. Él no era su culpa. Era el conflicto familiar que había allí, el roce entre sus mamás, los piques entre sus hermanos, su papá suavecito, que no hacía nada para solucionar el asunto. Él no había hecho nada malo. Sigue siendo bueno y es vendido como esclavo. Sigue siendo bueno y le arman un cuento de que él nada fue lo que hizo a la señora esta. Sigue siendo bueno y el copero se olvida de él. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ese sufrimiento de José era una ofrenda delante del Señor. Pero él se mantenía íntegro.
En ocasiones pensamos que cuando estamos haciendo lo bueno, no deberíamos sufrir. Y eso no es cierto. Puede ocurrir, y lo mejor de todo es que en esos momentos, hermanos, también debemos mantenernos firmes, teniendo la confianza de que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. No lo entendemos hoy. Yo no me imagino a José entendiendo su vida. Para nada, pero para nada. ¿Verdad? En ese momento yo no me imagino a José buscándole explicaciones a qué estaba pasando. No las iba a encontrar. Él decidió ser un hombre íntegro. Luego de esto, el copero se acuerda de José. ¿Recuerdan la historia? Cuando Faraón tiene un sueño que nadie le puede interpretar. El copero es parte de la corte, uno de los puestos de mayor confianza. Recuerda lo que hacía el copero, ¿verdad? Lo habíamos visto en un momento con Nehemías. Recuerda, es el que probaba la comida antes de que probaba el faraón para que se muriera él si lo envenenaban antes del faraón. Esa era la función del copero. En realidad, estar a cargo del tema de la comida y todo el tema este. ¿Ok? Era una persona de confianza. Y cuando oye de un sueño, se acuerda, ay, qué carebarro, ¿de quién? ¿De cómo él salió de la cárcel? 2 años después. Y le dice: Faraón, yo conozco a alguien, ¿verdad? Está en la cárcel. Él fue el que me interpretó un sueño y le contó todo. Le dijo: tráigalo. Y aquí hay algo que a mí me llama la atención profundamente. Hermanos, leer de Génesis 40 en adelante, vuelva a leerlo, aunque lo ha leído estos días otra vez. Es increíble. Es increíble. A veces nosotros podemos pensar que cuando las circunstancias en nuestras vidas empiezan a mejorar, ¿verdad? Yo me empiezo a sacar pechito, ¿verdad? Y empiezo a pavonearme. ¿Recuerdas, verdad? Andábamos en Soave un día, paréntesis, ok, eso nada tiene que ver con la predicación, y creo que ya se los conté, ¿verdad? Nunca les he contado. ¿Cómo no les he contado lo que nos hizo ese inhuelible pavo real? La cosa es que estábamos nosotros, ¿verdad? Y están en Soave, ¿verdad? Uno llega ahí donde entra y toda la cosa, ¿verdad? Y a veces están los pavos reales ahí, las pavitas y los pavos reales, ¿verdad? Y llegan esos maes y usted, wow, foto, con el pavo real, ¿verdad? El selfie, toda la cosa. Y la cosa es que el pavo real empieza y levanta, ¿verdad? Y nosotros ahí en el piqui-niqui, ¿verdad? Y todos felices, y el pavo real aquí, ¿verdad? Y nosotros foto con el pavo real, foto. ¿Y sabe quién estaba detrás de nosotros? La pavita llevándose nuestra comida. Estuvo buena, ¿verdad? Y nosotros, pollitos. Siga viendo el pavo real, papi. Vaya y compre ahora. Paréntesis cerrado. Eso nada tiene que ver con la integridad. Porque usted lo que piensa en ese momento nada tiene que ver con la integridad de ese pavo. ¿Okay? Bien. Qué pavo más inhuelible, ¿ah? Pero qué jugado. Bueno, pero así estaba, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a tener ese éxito, muchas veces somos como ese pavo real. Soy yo, ¿verdad? Soy yo el carga aquí. ¿Y cómo están sus redes sociales cargadas? ¡Uy! Y es lo que usted sube al Facebook. Bueno, yo que soy de la época del Facebook, Instagram, ¿y qué más usan ustedes ahora? Bueno, sí, está bien, ustedes que son jóvenes, pero no importa, déjenme a mí con mi Facebook, ¿ok? Y usted raja con eso, ¿verdad? ¿Para qué sirven sus redes sociales cuando las cosas están pasando bien? ¿Para darse honra y gloria a usted mismo o para darle la gloria a Dios? Porque pueden servir para eso, sus redes sociales pueden ser de mucho testimonio. Dele una revisadita a sus redes sociales y vea qué es lo que hay. Hay pavoneo. Espero que Tito me esté oyendo. Hay pavoneo, ¿verdad? ¿O estamos exaltando el nombre del Señor con las bendiciones? Porque podemos hacerlo. Pero se los dejo ahí nada más. A veces nosotros se vuelve peligroso las bendiciones en nuestra vida, porque esto nos empieza a alejar de Dios. Y ya no empecemos a depender de Dios como en los momentos de dificultad.
Si no empezamos a darnos la gloria a nosotros mismos y nos empezamos a ensanchar. Y qué doloroso es eso. José tuvo la oportunidad de vanagloriarse y no lo hizo. Y vamos a verlo aquí. Génesis 41 del 14 al 16. El faraón, ya se lo vamos a leer. Génesis 41 del 14 al 16. La humildad en nuestra vida es una consecuencia de la integridad. Ojo a esto. La humildad en nuestra vida es una consecuencia de nuestra integridad, porque sabemos que lo que nosotros tenemos hoy no proviene de nosotros, sino es por la gracia del Señor Jesús en nuestra vida, que nos permitió tener estas bendiciones ahora. Así es. Usted no tiene por qué sacar pecho entonces. Cuando la gente a usted lo reconoce, dele la gloria a quien es. Esto se los había dicho la otra vez. Porque esto no es de parte suya, son los dones y talentos que el Señor ha puesto en su vida. Y por su gracia, a usted las cosas le salen bien ahora. Pero dele la honra a quien se la merece. Ojo con esto. Génesis 41 del 14 al 16 dice: el faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de chanearse, ¿verdad? Afeitarse, cambiarse la ropita, porque probablemente estaba en la cárcel. No hay ninguna cárcel linda, por más cárcel que sea del capitán, de la corte o lo que sea. No hay cárcel linda, ¿verdad? José se presentó ante el faraón, quien le dijo, vean qué interesante: tuve un sueño que nadie ha podido interpretar. Ojo lo que viene acá. Pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. ¿Y qué le responde José? No está en mí hacerlo, pero si a Dios le place, veamos a ver qué es lo que Dios quiere. Y él empieza a poner al Señor de primer lugar. Bueno, no empieza, era su costumbre, porque se lo había dicho también al copero y al panadero, ¿verdad? José es enfático en esta declaración, y luego en la interpretación del sueño del faraón, que es Dios y no es él el capaz de responder. Esta era la oportunidad de José de hacerla del pavo, de pavonearse ante la corte, pero le dio la honra y la gloria a Dios como él se lo merece. Eso es una muestra de su integridad. Cuando interpreta el sueño del faraón, él dice cuatro veces que es Dios el que lo hizo y no él. Y esto sirve de testimonio a las otras personas y al faraón. Vean qué lindo cómo el faraón responde después. Génesis 41, bajen un toquecito, 33 al 39. La honra y la gloria José se la da a Dios, y eso impacta la vida de un hombre todopoderoso. No había un imperio más grande, tal vez el babilonio se le compara en las épocas de los imperios, pero un imperio como el egipcio en ese momento no había otro. Y ese hombre que era el todopoderoso allí, el que él movía y se hacía, ¿verdad?, bajo sus caprichos, reconoce por el testimonio de José a Dios. Observen esto, a Dios que obraba por medio de él. Dice, Génesis 41 del 33 al 39. Por todo esto, les pongo el contexto. Cuando José interpreta el sueño del faraón y le dice de los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez, el sueño no viene interpretado nada más, así nada más. José era un hombre muy inteligente, preparado en ninguna escuela ni en ninguna universidad. La inteligencia y la sabiduría de él venía de parte de Dios. Y entonces cuando él interpreta el sueño, de una vez le dice: papá, y si usted quiere que esta cosa le vaya bien, haga lo que sigue. Dice: por todo esto el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto, para que durante los 7 años de abundancia recauden la 1/5 parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades, para que haya una reserva de alimento.
Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. Ojo, oiga, esta interpretación del sueño traía todo un combo, todo el plan de acción de los próximos 14 años para Egipto. Vean qué interesante. Y ahí viene lo mejor de todo. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón les preguntó a sus servidores: ¿podemos encontrar una persona así? En quien escuchen esto, en quien repose el Espíritu de Dios. El testimonio para el faraón se empieza a reflejar acá. Una persona en quien repose el Espíritu de Dios. Esa es la persona que buscaban. No quiero a alguien muy... Al gerente, no me interesa. Necesito a alguien en quien repose el Espíritu de Dios. Esa es la principal carta del currículum que necesitamos. Luego le dijo a José: ojo, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no había otro hombre así? Porque no había otro hombre en el que reposara el Espíritu de Dios y le diera la sabiduría, la inteligencia para poder llevar esos 14 años en Egipto y más. Quedarás a cargo de mi padre. Ese señor se abusa, ¿verdad? Quedarás a cargo del proyectito este que me acabas de plantear, papi, de los próximos 7 años y chao después. No. Quedarás a cargo de mi palacio, ¿ok? Todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. ¿Por qué? ¿Porque era muy carga? Porque era íntegro. Y él sabía de quién era la gloria y la honra. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. Pero este señor no solamente hizo eso, es que en un momento se quita el anillo y se lo pone. Tome, y el anillo era el sello del faraón, y lo que él decía se hacía, lo que decía José se hacía. Punto. Y lo hizo subirse en un carruaje luego de salir de la cárcel, todo flamenco, ¿verdad? Ahí solo se afeitó y lo medio chanearon ahí con ropitas y todo, y para que la gente supiera quién era. Para terminar, hermanos, Dios nos llama a la integridad en nuestra vida. No importa las circunstancias. En una familia disfuncional, cuando las cosas van mal en nuestra vida o cuando las cosas van muy bien en nuestra vida, no importa las circunstancias, Dios nos llama a vivir una vida de integridad. La integridad es una decisión. El liderazgo e integridad de José se manifestó en cualquier lugar donde él estaba. En su casa con sus padres, en la casa de Potifar, en la cárcel como gobernador de Egipto. Nuestra competencia y nuestra sabiduría no es nuestra. Nuestra competencia, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, lo carga que usted es en lo que hace, eso no viene de usted. No viene de usted. Si usted es estudiante, esa capacidad suya no viene de usted, viene del Señor. Ese esfuerzo suyo no viene de usted, viene del Señor. Esas notas suyas no vienen de usted, vienen del Señor. Cuando usted está trabajando, usted puede ser un excelente maestro, un buen abogado, un buen contador, usted puede ser un gran ingeniero, usted puede ser una excelente ama de casa, pero esas cosas no provienen de usted, provienen de la gracia del Señor. Así lo tiene que ver. Entonces la gloria no es suya, la gloria es para el Señor. Nuestra competencia y sabiduría no es nuestra, es una manifestación de que el Espíritu de Dios reposa en nuestra vida como lo hacía en José. Por último, cuando Dios gobierna en nuestra vida y su Espíritu reposa en nosotros, podemos entender aquellos 2 versículos de Isaías 55, 8, 9. Isaías 55, 8, 9, el Señor dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes,
ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y el propósito del Señor en su vida se va a cumplir. Manténgase firme en la integridad del Señor. El Señor se va a manifestar en su vida, en su tiempo. José tuvo que esperar 30 años para empezar a ver bendición. Yo creo que no. Él se sentía bendecido con lo que estaba pasando a pesar de las circunstancias. Pero Dios lo colocó en una posición donde él, si quisiera, había podido hacer varias cositas, ¿verdad? José sabía que el Señor había permitido en su vida que pasara 30 años duros y probablemente de sufrimiento, porque él tenía un propósito superior en su vida. José, desde los 30 hasta los 110 años de su muerte, ocupó un cargo de autoridad, donde si él hubiera querido, se hubiera vengado de sus hermanos. Tuvo la oportunidad y sus hermanos estaban aterrados de eso, porque lo veían bajo su misma mente. Y muchas veces cuando nosotros queremos encajar a Dios en nuestra mente, pensamos mal, ¿verdad? Los hermanos de José, 2 veces José les tuvo que decir: tranquilos, no se preocupe, ya yo los perdoné. Y lo que Dios permitió es para bonanza hoy. Que ustedes me vendieran, se los dijo la primera vez, Dios lo aprovechó. Y la segunda, cuando su papá se muere y ellos están otra vez temerosísimos, porque decían: él no nos ha hecho nada porque papi está aquí. Pero cuando el papá se muere, tranquilos, yo ya los perdoné. El Señor me trajo a este lugar con un propósito, y los propósitos de Dios son mayores. Vean qué persona. Hasta el copero se hubiera vengado. De fijo, porque estaba en la corte. Y lo que José se hacía, mándemelo a la cárcel un par de añitos para que recuerden, para que me acuerde, ¿verdad? Pero no. Hermanos, confiamos en que los pensamientos y los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Pero requiere de nuestra parte un compromiso hacia la integridad. Y quiero hacer énfasis. Primero, en nuestra familia, con nuestras esposas y esposos, primero, prioridad número 1 en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, con nuestra relación con Dios, en nuestro servicio al Señor. De esta manera seremos un testimonio hacia muchos. Y estoy convencido de eso. Que el Señor los bendiga muchísimo, hermanos, y que hoy tomamos la decisión de vivir una vida de integridad. Una vida que sea intachable, una vida que hace lo correcto, que hace todo aquello que considera bueno sin afectar los intereses de los demás. Dios los bendiga mucho, hermanos, y que pasemos hoy un día disfrutando con nuestros papás, los que lo tenemos, y recordando cuál es nuestro Padre eterno que dio a su Hijo a morir por nosotros, que ese es el sacrificio más grande que nosotros tenemos. Dios los bendiga mucho.